A ver, si nos fijamos en la política de hoy en día, parece que hay como dos tipos de líderes, ¿no? Por un lado están los que intentan construir puentes y por otro, los que se dedican, bueno, a dinamitar los que ya hay. Unos buscan unir, otros viven de la polarización. Y claro, esta diferencia tan bestia nos lleva a hacernos una pregunta fundamental. Vamos a darle una vuelta. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿El carisma? ¿Ganar elecciones? Yo creo que es algo mucho más profundo. Se trata del legado, de lo que queda en pie cuando los focos ya se han apagado hace mucho tiempo. Y esa es precisamente la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, definiremos qué es exactamente un estadista. Luego, usaremos a Mandela como la referencia, como el modelo a seguir. Después, nos meteremos de lleno a analizar a tres líderes actuales. Veremos esa lucha constante entre el conflicto y las instituciones. Y para terminar, reflexionaremos sobre el veredicto final que da la historia. ¡Empezamos! Empecemos por lo básico. Y es que esto no va de si un líder es más o menos carismático o de si gana elecciones por goleada. Va de algo mucho más hondo, de si un líder al final de su mandato deja los cimientos de su país más fuertes o más débiles. Esta cita, la verdad, es que lo resume todo. El verdadero legado no se mide en decibelios ni en titulares escandalosos, sino en la solidez de las instituciones que se dejan para el futuro. Esa va a ser la vara de medir para todo lo que vamos a ver a continuación. Para entender el presente, muchas veces hay que mirar al pasado. Y nuestro referente va a ser Nelson Mandela. Pero ojo, no como una figura idealizada, sino como un caso de estudio muy concreto. Un líder que supo gestionar el conflicto más profundo que se pueda imaginar sin destruir el sistema que tenía que gobernar. El método Mandela se puede descomponer en tres pilares clave. Primero, no gobernó desde el resentimiento, sino desde la responsabilidad. Su autoridad no venía de gritar más, sino de su coherencia, de su sacrificio personal. Segundo, su autocontrol no era debilidad, sino una estrategia política potentísima. Y tercero, lo más crucial, fue capaz de transformar una división brutal en un proyecto de país. Y esto lo ilustra a la perfección. En lugar de hacer lo fácil, que es buscar un enemigo para unir a los suyos, Mandela trabajó para que el nosotros fuera cada vez más grande, más inclusivo. Porque entendió que un presidente no solo gestiona la economía, gestiona, sobre todo, el clima moral de un país. Y ahora vamos a hacer el contraste. Vamos a poner el modelo de Mandela frente a tres líderes contemporáneos del continente americano. Veremos sus métodos, sus estilos y qué legado podrían dejar. Empezamos con Donald Trump. Su modelo es, se podría decir, casi el opuesto al de Mandela. Se basa en la disrupción, en mantener una tensión constante, usándola como su principal herramienta de poder. Su manual de comunicación es simple, pero muy efectivo. Necesita un enemigo constante. Reduce problemas supercomplejos a eslóganes de impacto y se posiciona a sí mismo como la única solución. El resultado es una base de seguidores increíblemente leal, pero el coste para el país es una erosión institucional muy profunda y una polarización llevada al extremo. Saltamos ahora a Brasil para ver a Lula da Silva. Aquí el modelo es distinto. Es un liderazgo que podríamos llamar híbrido, porque combina un discurso ideológico muy marcado con una gran habilidad para negociar dentro del sistema. Lula, por ejemplo, usa el conflicto en su discurso, sobre todo apelando a la inclusión social, pero no es su única gasolina. Lo que destaca el análisis es que a la hora de la verdad, a la hora de gobernar, busca pactos, busca alianzas, demostrando una capacidad de reconstrucción institucional incluso en momentos de muchísima tensión. Y llegamos a Argentina, con Javier Milei. Su liderazgo se construye sobre una división tajante, casi moral. Aquí no hay grises, es la casta contra la gente de bien, la libertad contra el colectivismo, un planteamiento binario. Su método es muy claro: simplificar toda la complejidad económica a una lucha ideológica, descalificar al oponente, no debatir con él y canalizar todo el enfado ciudadano como motor político. A diferencia de Mandela, no busca integrar. Y a diferencia de Lula, la negociación no parece ser el eje de su relato, al menos de momento. Y en esta tabla lo vemos todo resumido, súper claro. Trump, confrontación permanente que erosiona. Lula, negociación estratégica que reconstruye. Y Milei, una confrontación doctrinal que genera una tensión máxima con las instituciones. O sea, tres caminos que no podrían ser más diferentes. Todo esto nos lleva al meollo del asunto. ¿Es lo mismo ser un líder auténtico, uno que cree firmemente en su causa, que ser un líder capaz de gobernar un sistema democrático complejo? Pues no tiene por qué ser lo mismo. Y aquí entra un concepto que me parece clave: la ingeniería narrativa. Es básicamente la técnica de usar la comunicación para crear una identidad política muy fuerte. Es tremendamente eficaz para movilizar, no hay duda, pero el gran riesgo es que solidifica las trincheras y hace que el diálogo sea casi imposible.
Aquí la tensión se ve perfectamente. Una cosa es la autenticidad, la convicción personal de un líder, y otra muy distinta es el liderazgo integrador, esa habilidad para gestionar la complejidad y encontrar puntos en común. Para ser un estadista, todo apunta a que hacen falta las dos cosas. Y llegamos al final, al juicio que de verdad importa, el de la historia. Y la historia no juzga los discursos, ni las victorias electorales, por muy abrumadoras que sean. Juzga una sola cosa: ¿en qué estado dejaron sus naciones? Este esquema visualiza el impacto de cada uno. Mandela unió, Trump dividió, Lula demostró que el sistema democrático puede resistir. Y sobre Milei, pues la pregunta sigue en el aire. Su legado dependerá de si su estilo evoluciona de la confrontación a la construcción o si por el contrario ahonda todavía más en el antagonismo. Y con esta reflexión cerramos. La gran incógnita que nos deja este análisis es si un liderazgo que nace y se alimenta del conflicto puede, en algún momento, mutar y convertirse en el pilar de una democracia estable y sólida. La respuesta, como siempre, la tendrá la historia.